Estoy convencido de ello y además por lo que escuchábamos en la conferencia de prensa de Javier el Vasco Aguirre, que a continuación en Fútbol Picante estaremos llevando algunos fragmentos de la misma, me da la sensación que esa idea de que veríamos un cuadro muy parecido al que veríamos en la Copa del Mundo de entrada no se va a dar por la cantidad de lesionados y porque creo que el Vasco va a seguir en este ejercicio de probar, de buscar y tratar de encontrar. Es decir, no vamos a ver un bosquejo tan cercano al que vamos a tener en la Copa del Mundo y ahí es donde creo que Portugal va a tomar ventaja y lo va a ganar. Y ya el Vasco dijo literalmente que hasta el juego contra Serbia, una semana antes del debut mundialista, ahí sería, ¿no? El 11, digamos, de lujo. Sí. El que repetiría luego contra Sudáfrica. Ya está. Yo también creo que lo gana Portugal, Adal. Es la objetividad. Portugal es mejor. Portugal debería ganarlo el sábado. Te voy a decir una cosa. Dale. ¿Sabes abrazo, mi Adal. Los no, espérate. Todavía no me despidas. Una cosa nada más. Dilo. Antes de que te vayas. Dilo. Esa familia te está cambiando, ¿eh? Tú eras más apoyador de México. No, tú eras más de vamos por nosotros. Y ya tienes rato que ya no. Pero no es de reventador. Te estoy dando un hecho contundente. Portugal ganó UEFA Nations League, México ganó CONCACAF Nations League, debe ganar Portugal. Está bien. Sergio, te mando un abrazo. Es que si no, me duele. Si no contamos la historia bien, luego entonces puede gente creer esto. Te esperamos en Generación F cuando gustes. ¿Va? No me invitan, pero si me invitan con mucho gusto voy. Invitamos. Ahí estaré. Sergio, esperamos. Vamos pendientes, saludos, aquí arrancamos Fútbol Picante. Gracias por estar con nosotros, reiteramos el saludo para todos. Hoy Adri Maldonado, Héctor Huerta, Dionisio Estrada, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Estaremos con novedades de la selección mexicana de fútbol. León Lecanda y John Sotcliffe nos van a contar lo último del Tri. Por supuesto, también escucharemos voces del rival de la selección de Portugal que está concentrando en Playa del Carmen y también de los días de que se celebre la Copa del Mundo. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. Empiezo el trayecto, el camino hacia allá y hoy le doy un abrazo especial, caluroso, diferente, más importante a Diony. Me enteré de algo que me dio mucho gusto, así que Diony, te felicito, Diony. Te felicito. Ojalá me digas porque felicidades. ¿Cómo va a quedar el partido el sábado? Mira, yo pienso que Portugal va a regular. ¿Regular? Sí, va a regular y entonces va a ganar, pero no nos va a exhibir como pudiéramos pensar y como pudiera ser. Puede ganar 2-0, 2-1 y ese 2-1 lo dudo el 1 porque a México le cuesta y Portugal es un equipo que se defiende muy bien. Señor Huerta, ¿cómo va? Ya nos queremos mucho el señor Huerta y yo. Permítame. Ya nos queremos mucho. Y yo nunca dejé de quererlo usted. En el arco, ¿quién? Por favor. Yo un poquito lo dejé de querer. Sí, yo sé, pero bueno. Dicen que al desamor hay que darle más amor. ¿En el arco quién va a estar? ¿O quién debería de estar para usted? El número 1, 12 o 13 traen, ya ves que traen varios números. No se sabe, hombre. No, para usted. Yo creo que va a estar el tal Rangel. En el Mundial arrancando va a estar Guillermo Ochoa. Entonces ya no entendí. Claro. Qué duro gol. Y en el segundo partido contra Corea del Sur en Guadalajara el día 18 va a estar el tal Rangel. Perfecto. Que se va a ir el mundo encima. Va a cambiar. Saludo con mucho gusto a Adri Maldonado. Adri, ¿cómo estás? Todo Qué gusto muy bien, tenerte querido. con nosotros. Una pregunta, Adri, más o menos ¿con cuántas horas de anticipación se tiene que ir la gente que va a ir el sábado a la reinauguración del estadio? Yo creo que desde las 8 o 9 de la mañana, por todo el tramo que tienen que caminar, que todos los bloques de seguridad va a estar complicado. Partido es a las 7. Como a la 1 de la tarde, exageramos, ¿no? 1 2 de la tarde tienen que estar saliendo de su casa, Pero llegar va a las 3. La pena. Va a valer la pena, es la reinauguración del estadio. A mí me dijeron, vete, pero muy temprano, se pusieron dos muy las mil maravillas. ¿Vas a ir temprano? Sí, temprano, Diony. ¿Y si vas a ir? Sí, vas a ir, esa es mi Dios pregunta. quiera, ahí vamos a estar. No, ¿qué crees? Nos acaban de avisar que necesitamos shows el sábado. Ah, con mucho gusto, cancelamos, no hay problema. Vamos a escuchar palabras de... Cancelamos el show, claro. Escuchamos a Javier el Vasco Aguirre y lo platicamos. Álvaro, bien, un chavo que se echó 5 años aquí entre nosotros, acaba de volver a España, lo acabo de ver porque de ahí surgió al fútbol me refiero, muy adaptado, conoce a mucha gente después de competir contra ellos, bromea con la gente, está como uno más, como tiene que ser, sin complejos, queriendo la pelota, entrenando.
Lo de Memo es un portero que está en activo, que está compitiendo, está muchos años lleva fuera de nuestra Liga MX y es un jugador que nos ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego. Es un referente del fútbol mexicano. Si está activo, está bien, está trabajando, pues lo quiero ver y hasta aquí, punto. El marco del Azteca el sábado es la puesta en escena, digamos. El último ensayo, como en el teatro, ya con traje, con diálogos y sin público. Es lo más parecido a lo que va a pasar el 11. Y el Portugal, bueno, ves solo los nombres, el valor de mercado, creo que son 800 millones de euros lo que valen, y te das cuenta que están en equipos top, jugadores top, y nos va a exigir. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, por nosotros y por la afición que venga y por la gente que nos ve a lo largo y ancho de la República Mexicana. Palabras de Javier el Vasco Aguirre en conferencia de prensa donde estuvieron y donde están León Lecanda y John Sutcliffe en el renovado Centro de Alto Rendimiento. Señores, gracias y bienvenidos a Fútbol Picante. Esta cercanía, este contacto con el Vasco. Sí, Adal, fuerte abrazo a todos. A ver, que tiene dos referentes hoy en la selección mexicana. Uno de ellos ya ni siquiera juega, es su auxiliar Rafael Márquez. El otro es Guillermo Ochoa y esa es la razón por la que hoy ha vuelto después de 9 meses de ausencia en hora convocados de la Copa Oro. Que Fidalgo se ha adaptado muy rápido al grupo, John, y que quizá el 11 titular hasta junio, una semana antes del Mundial, lo veremos ya el ensayo previo al partido de Sudáfrica. Adal y compañeros, Javier sigue siendo igual, le pones atención y te va dando claves y vas uniendo. Número 1, no porque jueguen los 11 titulares el sábado contra Portugal, ese es el 11, tiene una idea, pero va a ser fiel como en Sudáfrica cuando en el último partido previo al debut mundialista pone al Conejo contra Italia en Bélgica y hoy lo vuelve a decir. Hasta Serbia, el último partido, ahí nos vamos a dar cuenta. Número 2, yo le pregunté de las sensaciones, de ese feeling que tienen que tener él con ciertos jugadores para saber que pueden con el paquete de jugar un mundial en su país. Habla de experiencia, cómo se paran, cuál es el pose en el himno, y luego saca con lo de Memo Ochoa. Entonces yo deduzco que vamos a seguir atinándole al 11 titular, pero Memo Ochoa hoy otra vez entre líneas da a entender que necesita alguien que no se arrugue, que tenga experiencia. Otra vez verifico, León, sí, en mi opinión, que Memo Ochoa, fuera de que pasara algo muy raro, va a acabar siendo el portero titular el 11 de junio. Es cierto. Ángel podría ser el titular y que sería una prueba de fuego, es decir, que al más mínimo error, entonces está la mesa servida para que sea Ochoa el que le reemplace. ¿Ese podría ser el plan? ¿O de entrada es lo que dice John, que originalmente la idea del Vasco y del cuerpo técnico es que sea Ochoa el titular? Pero también dijo el Vasco que era como una obra de teatro, que había que vestirse, que era una función especial, que iba a ser lo más similar a la Copa del Mundo, a lo que va a ser el 11 de junio. Sí, uno pensaría que al igual al Tala le da la oportunidad, porque nos dio a entender que no es el 11 titular. Entonces, yo sigo pensando, León, que aunque el Tala tenga un buen partido, en la mente del Vasco está Memo Ochoa. Sí, ayer lo platicábamos, Adal, te dije, mira, creo que hoy al Tala Rangel le juega a favor, que ha sido titular a lo largo de todo este año, que en los últimos 4 partidos que ha defendido la portería del Tri no ha recibido gol, incluyendo el de la fecha FIFA de noviembre pasado y todos los de este 2026, y por supuesto el hecho de que hoy ya no compite directamente, y eso lo digo lamentablemente por la lesión de Luis Ángel Malagón, pero el Tala no ha jugado un solo partido oficial con la selección mexicana. Tiene menos de 3 años que debutó en Liga MX con Chivas. Tiene 87 partidos de Liga, Adal. Eso le juega en contra. Entonces el escenario del Estadio Azteca, la reinauguración, contra una selección top 5 del mundo como es Portugal, pues es para mí el ensayo ideal para Rangel. Porque si Rangel está a la altura, se lo va a demostrar ese día. Sí. Y si no, si vuelve a titubear como en Querétaro contra Islandia, aunque no recibió gol,
pues de repente le da ya todos los elementos a Javier para tomar la decisión sobre Ochoa. Y otra pista que el Vasco volvió a dar a entender es la gran preocupación que tiene, porque nos explicó de los 10 lesionados de Copa, los otros 2 lesionados, dijo la media cancha. Como dio a entender, como la media cancha es lo que me tiene más ocupado, con tantos lesionados, y nos enteramos que Edson sí está haciendo ya la rehabilitación aquí. Creo que la media cancha es lo que tiene más ocupado en estos momentos al Vasco. Yo, Leo, les mando un fuerte abrazo. A ver, yo sé que ustedes tienen ese olfato periodístico, lo tienen del día a día, ¿no? En la conferencia de prensa, ¿qué tan preocupado notaron precisamente a Javier Aguirre? Están diciendo que está ocupado en el medio campo, pero ¿qué tan preocupado por recuperar a todos esos soldados caídos previo allá a esta Copa del Mundo? Mencionaban lo de Edson, que está entrenando, el caso de esta gira que hizo por Europa para visitar a cada uno de los jugadores. ¿Qué tanta posibilidad tiene también de recuperar a unos o a otros, ¿no?, que prácticamente ya están fuera de la Copa del Mundo? ¿Qué es lo que ustedes pudieron percibir? Porque ya faltan muy pocos días y todavía no hay equipo completo para esa inauguración. No profundizó en todos, porque hay 12 jugadores en efecto que no están aquí y que eran parte de esta selección, pero lo deja tranquilo el estado de Edson Álvarez, el de Santiago Jiménez, que ya jugó 10 minutos con el Milan, y también el de Gil Mora, porque pasó por Tijuana, John. Y de repente, pues es obvio, hay jugadores que ya no están ni en la carrera de la Copa del Mundo, como Marcel Ruiz, Luis Ángel Malagón, o el caso también de Jesús Orozco Chiquete, pero me parece que por ahí le da alguna esperanza a Luis Gerardo Chávez, y prácticamente tampoco ya esperanzas a Rodrigo Huescas. Yo lo que veo muy positivo es lo de Gil Mora, porque en Querétaro el Vasco me dijo que les habían pedido que se operara, que entendían que no se quería operar y había circunstancias. ¿Qué creo que va a pasar con Gil Mora? Que no va a volver a jugar en el sintético de los Xolos, se va a presentar el 7 de mayo y ahí le van a decir, pues tienes un mes para demostrarnos con tu calidad que tienes, que la pubitis ya la sacaste adelante. Por primera vez en varias semanas vi positivo al Vasco en el tema Gil Mora. Esa es una muy buena noticia. Y en general en el tema lesionados. Muy breve que tengo que despedir, compañeros. Para la gente que va a ir este sábado al Estadio Azteca, ¿con cuánto tiempo de anticipación recomiendan que llegue para tomar las precauciones, recordando que no hay estacionamiento en el inmueble disponible? Para mí que la gente salga 2, 3 de la tarde desde el centro donde vaya a salir, un restaurante, su casa, y se la tome con calma. Yo sí le pediría a la gente 4 o 5 horas de antelación al silbatazo inicial. No lleven coche, aplicación, taxi. La única manera que te puedes estacionar es si tienes un palco. Se dieron unos estacionamientos que se van a abrir por ahí de las 3, 3:30 de la tarde. Hay que tener paciencia. El que quiera llegar de último minuto, llévese su radio, porque no va a llegar a tiempo. Delató la edad, John, ahí con lo del radio. Señores, como siempre, muy completa la información. Les mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Abrazo. Bueno, ¿qué opinas, Johnny, de lo que decía el Vasco? Al final, la preocupación que tienes en el medio campo, porque es la zona del campo donde más futbolistas se le han lesionado. No, y lo hablamos. Hace algunos meses decíamos que el campo titular de México era Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Gilberto Mora, ¿no? Lesionados los tres. Lesionados los tres. Yo pienso que Mora se va a recuperar, que lo mismo Edson Álvarez, lo de Marcel pues ya sabemos que no. Pero si el Vasco Aguirre quiere, va a poner mínimo de 6 a 7 jugadores que pueden ser titulares el 11 de junio. Decía John, Ochoa. Uno. Después, el tema de los centrales. Montes y Vázquez. Gallardo. Son 4. Después, no sabemos qué onda con Raúl Jiménez. Israel Reyes, ¿no? Pero es que ahí es donde... ¿Tienes duda? Ahí está la duda. Yo no sé si Tagasí. Raúl seguro. Raúl 5. El Piojo seguro. Piojo 6. Y después hablemos del tema de, puede ser Lira, dependiendo cómo esté Edson, 7. Y el otro que va a ir, Fidalgo, 8. A mi compadre Alvarito Morales y a mí se nos acabó la cintura hace tiempo. Entonces, no está... la media cancha de la Copa Oro, la final, fueron Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Gil Mora. ¿No están? No están los tres, fíjate. Los tres titulares de ese... Es una bronca, ¿eh? Es una bronca porque, bueno, Eric Lira cubre bien lo que es la zona de Edson. Fidalgo, vamos a ver, es su primer partido con la selección mexicana y quizá el único.
quizá el de Serbia, tal vez el último antes del Mundial, poquito antes. Ya no va a jugar más con la selección. Está muy difícil para él. Ya, dale. Entonces termino. El otro mediocampista, Charlie, no ha mostrado en selección este peso que tiene en Cruz Azul. Yo no veo a Charlie, desgraciadamente. la verdad. Obed Vargas me parece que trae más hambre, trae más físicamente, está más completo, está con el rodaje europeo ahorita. Brian Gutiérrez puede ser también, es un muchacho fuerte, alto, está en ritmo de competencia. Hay que ver si la selección no le asusta, si un mundial no le asusta también. Es un chico joven. Hay que ver. Es que de eso hablaban hace rato también, ¿no? En la conferencia de prensa, esos hombres que son hoy referentes. Y él decía claramente, Javier Aguirre, solo tengo a Memo Ochoa y a Rafa Márquez, porque hoy no hay referentes en esta selección mexicana. Hablamos mucho de las dudas en la lateral por izquierda. Yo no descartaría todavía a Rodrigo Huescas, ¿eh? En esa gira hay información de que... derecha. Hay información de que incluso todavía está esperando hasta el último momento. Hablamos muy poco también de un César El Chino Huerta que tuvo que volver a ser intervenido por este tema. Está descartado. La pubalgia, sí, pero son muchas lesiones. ¿Sabes a quién dijo también? Que ya volvió a la banca, Luis Chávez. Que ya volvió a la banca. Y la pegada de Luis Chávez, discúlpame, pero... Puede, por ejemplo, ahora, además tampoco no nos hagamos tantas telarañas en la cabeza, ¿no? ¿A qué me refiero? Si tú comparas la lista de los que arrancaron contra Arabia Saudita en el Mundial, hay 6 mínimos que puede ponerlo acá. O sea, que repitan de ese partido ahora. Los dos centrales, Memo Ochoa, y el tema de Gallardo, Raúl Jiménez. O sea, hay 6, 7 jugadores que puede repetir también. No hay más. ¿Es bueno o es malo? Bueno, eso habla de que no tenemos tantos jugadores, ¿no? Bueno. Estar teniendo 50 alineaciones. Terminando fútbol picante, Brasil se va a enfrentar a Francia. Partidazo que, por cierto, usted podrá seguir en ESPN. Hacemos pausa y venimos. La semana 1, disfrútelo a través de la pantalla de ESPN y en el plan premium de Disney Plus. Ahí están la cartelera que tenemos de semana 1 en Grandes Ligas en ESPN. Acompáñenos. Nos encontramos en el hotel de concentración de la selección de Surinam. Ya todo está listo en la Sultana del Norte para la semifinal de la repesca intercontinental. Bolivia también hospedada en un hotel a escasos 2 minutos desde esta sede. Les platico un poco, un fuerte operativo de seguridad por parte de ambas selecciones. Vendrá después de la comida, la charla técnica y el momento de arribar al autobús, un trayecto de aproximadamente 30 minutos para cada selección para llegar hasta el Gigante de Acero. Se han vendido hasta el momento, Adal, compañeros, 28,000 boletos y la FIFA espera que alrededor de 35,000 aficionados estén esta tarde en el Estadio Monterrey. El señor Gianni Infantino vivirá esta experiencia, estará presente en el encuentro y sobre todo mencionar el tema de la seguridad. Distintas corporaciones, tanto privadas como públicas, apoyando esta antesala de la Copa del Mundo. En el tema de las vialidades me dicen que todo completo para este compromiso y la realidad es que también la gente del Monterrey que ha participado en el comité local organizador están listos. Ellos están preparados para recibir tanto a Surinam como a Bolivia, a los aficionados y a la prensa internacional. Además, más de 500 bolivianos estarán esta tarde en el Estadio Monterrey, ayer con la gran serenata en el Hotel de Bolivia. Regreso con ustedes. Selecciones del mundo que están en el top 10, me parece. Para nosotros es una gran prueba y sobre todo porque es aquí en nuestro estadio inaugurando nuevamente el... Es perfecto para nosotros. Creo que tenemos que darlo la historia y ahora que... Y nada, yo estoy contento de que esté con nosotros. ¿Cómo ha caído Álvaro Fidalgo después? Todos lo conocemos, ¿no? Todos sabemos. Dale la bienvenida, es un gran chico que viene a sumar a nuestro país. Prensa del rival de México este sábado, Portugal, escuchamos. Tem feito boas épocas no Génova. Lá está o jogador com outros. Eu joguei com Jorge Sanchez no Ajax, com Edson Alvarez que não está magoado. Portugal é uma seleção com muita capacidade. Cabe-nos a nós tentar dar o nosso melhor e vencer.
el Estadio Azteca. Ya se llevó a cabo la conferencia de prensa con el futbolista de la Juventus, Francisco Conceição, y el entrenamiento del cuadro portugués se llevará a cabo en punto de las 5:45 de la tarde, tiempo de Cancún. Se espera que en esta práctica Roberto Martínez ya trabaje un poco más enfocado en el aspecto futbolístico. En el entrenamiento del día de ayer, mucho del trabajo fue de regenerativo. Se espera que el día de hoy ya se haga trabajo de fútbol. Lo que hemos podido investigar es que los lusitanos están muy orgullosos y muy honrados de estar presentes en la Perfecto, gracias a César Caballero por el reporte. Despedimos a los que nos han sintonizado en ESPN. Portugal, esta generación es brillantísima, ¿eh? Por donde le veas la defensa, la media cancha, el ataque, en todos los encuentras figuras mundiales. Decías hace un momento, no decíamos eso de Portugal en el mundial anterior, pero es que ellos van hacia arriba. Sacan jugadores, viene un año y sacan un jugador bueno, importante, de buen nivel. Entonces hay otras selecciones que lamentablemente o se estancan o van hacia abajo. La producción de sus jugadores no tiene la misma calidad. Estos van cada vez sacando mejor. Entonces antes era Cristiano el que saltaba. Hoy Cristiano ya está prácticamente en sus horas para que en algún momento después del Mundial quizás hasta anuncia su retiro. No. Bueno, no lo sé, pero no me quiero detener en eso. Lo que te quiero decir es que hoy esta generación se acerca y se asemeja mucho más al nivel que pudo haber tenido Cristiano Ronaldo en su prime, en su mejor momento. Ahora, de 5 partidos que han jugado en la historia México y Portugal, nunca ha ganado México nunca ha ganado. Son 3 victorias para Portugal y 2 empates. Y en la Copa Confederaciones se enfrentaron 2 veces. Fase de grupos 2-2 y después por el partido por el tercer lugar 2-1 ganó Ochoa Portugal, para un penal, ¿te acuerdas? Donde Ochoa terminó parando cualquier cantidad, entre ellos un penal. Pero estamos hablando de hace 9 años con el tema de Ochoa. Es que ese es mi punto. No. Una cosa es lo que realmente nos puede dar y otra lo que ellos creen que puede dar. Claro. ¿No? Pero bueno, el tema... Ahora, Adri, y nada más para terminar, y el tema es que antes decías, bueno, México le puede competir un poquito a Portugal. Hoy da la impresión que ves y no le puede competir. Se alejaron mucho. Y ahora, Adri, lo que dice Héctor, y yo comparto, así tendría que salir en buena medida el plantel de Portugal. Pero vimos, por ejemplo, en el Manchester United la relación entre Cristiano, Bruno Fernández, etcétera, no del todo funciona. No sé tanto así de que juegue Cristiano, que tenga minutos, porque el técnico anterior, que era su gran amigo, lo mandó a la banca y se acabó la relación. No, pero en este va a jugar. No, va a jugar. O sea, va a ser un referente. Van a jugar los dos, Bruno Fernández también. Sí, a mí lo que también hay que reconocer es ese como lugar que le están dando al partido. Para la selección de Portugal no es un juego más, este encuentro ante la selección mexicana. Ellos dicen, estamos ansiosos, no solamente por pisar el estadio. No es. Para ellos le están dando mucha seriedad a este partido. Y yo creo que a México le va a dejar más dudas que respuestas, pero la selección de Portugal va a tener mucho más respuestas encaminándose ya a lo que será ese... O sea, ¿México va a salir con más dudas de este partido? Sí, yo creo que sí. Sí hay una diferencia, la verdad, hay que decirlo, entre ambas selecciones. Uno confía, uno cree en que puedan competir, en que pueda ser un gran partido, pero las realidades, hay una distancia abismal. Y le faltan muchos jugadores, Cristiano. Al igual que a México ya les faltan 6-7 jugadores. Pero con todas esas ausencias, Portugal puede sorprender todavía más a México que lo que México las puede ausencias de... Vamos a pausa. Vaya partido que usted podrá seguir en ESPN entre Brasil y Francia. Venimos. Para ti y para todos en el estudio de Fútbol Picante, aquí desde el hotel de concentración del equipo de Jamaica, que recibió algunos minutos libres para caminar en los alrededores, y de hecho, pues aquí van a ver detrás de mí que ya comienzan a regresar al hotel de concentración los jugadores, parte de la delegación que precisamente pues anduvieron por aquí rondando en las inmediaciones de su hotel. Bastante seguridad con la Guardia Nacional, la Policía Estatal, que están al pendiente de todo para evitar que ocurran cosas extrañas, y ya esperando, por supuesto, lo que será el compromiso. Más de 30,000 boletos vendidos hasta este momento por parte del comité organizador, por lo que se espera una muy buena entrada para la noche de este jueves en la cancha de las Chivas, y a la espera, por supuesto, de que en la final esté lleno el estadio para el compromiso del que gane esta llave contra República Democrática del Congo. Platicar que hace 4 años
también ocurrió este escenario donde un equipo de CONCACAF se enfrentaba a uno de Oceanía en el repechaje. En aquella ocasión la selección de Costa Rica derrotó a Nueva Zelanda. Veremos por supuesto cuál es el resultado que nos arroja el duelo de esta noche, donde al parecer el equipo de Jamaica, al menos de acuerdo al ranking FIFA, parte como favorito. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. I think the first thing that comes to mind when talking about Mauricio is, just energetic and just loves football. I think, he's told us many times when we're talking and going over things, he shares all the experiences that he's had throughout his career, and I think we all just kind of open and listen with big eyes, because he's done so much in his career. He's coached the best of the best, and it's great to listen and learn from him. 100%. I think that this is the best of the best that you can get. Portugal, Belgium, the amount of just individual quality that they have on a team is something amazing, and we really need to be ready for it. I think we got to be up for the game. I think the biggest thing for us is intensity. We need to be ready intensity-wise to outrun them, outfight them, do those types of things, and then let our quality take over too. Está con nosotros en el estudio de Fútbol Picante José Ramón Fernández. José Ramón. Adal, ¿cómo estás? Qué Saludos. gusto saludarte. ¿Cómo estás? Dionisio, Héctor, Saludos. Adriana. Queremos hacer rápidamente contigo un ejercicio para poner en la balanza distintos tópicos. Tú nos vas diciendo cómo vamos equilibrando el peso en porcentaje. Debería llamar más que ponle la balanza, ponlo en su lugar. Sí, José Ramón. ¿A quién? Ponlos en su lugar. A quien tengas que poner en su lugar. ¿A quién pondrías en su lugar de esta mesa? Déjalo así, ya déjalo así, déjalo así. Esa mirada dio muchas respuestas, ¿eh? Sí. ¿Quién tiene más dudas previo al Mundial, José Ramón? ¿México o Estados Unidos? México. Así que tú digas Estados Unidos, qué bien anda tan. No, pero tiene muy buenos jugadores. Tiene jugadores que juegan en Europa de verdad. No tienen lastimados, tienen buen equipo. Quizá le falle el técnico, pero si se pone las pilas el técnico, Estados Unidos puede trabajar bien en el Mundial. ¿Qué porcentaje le ponemos? ¿70-30? No, un 60-40. ¿60-40? ¿Coincide, señor Huerta? Sí, que tiene más dudas México, sí, claro. Estados Unidos tiene ya una base de jugadores que hecha, utilizados. Totalmente hecha. Y no tiene, como dice José Ramón, lesiones graves no tiene. Hasta ahora no. No se les olvide que Estados Unidos es más local de la Copa del Mundo que México. Por supuesto. Además, con Estados Unidos puede pasar lo que sucedió con Corea en su momento. Sí. Pues le van ahí una manita, allanando el camino. Y le pueden meter hasta semifinales. Y con México, pero no por eso tendrá más presión, tiene más presión México. Bueno, José Ramón Fernández, ¿quién tiene mejor plantel para encarar la Copa del Mundo, México o Estados Unidos? Estados Unidos. Siempre pegándole a México. No, ¿te gusta el plantel de México? No. ¿Qué porcentaje? Dame un porcentaje. Pues te lo voy a dar 55-45. Entonces está parejón. Está parejo por los jugadores del Guadalajara, que van a reforzar la rapidez y la fluidez del fútbol de Javier. O sea, ¿las Chivas van a salvar a la selección? No las Chivas, los jugadores llamados de las Chivas. Pero si los deben llama ser importantes. Si los pone todavía. Si los pone, lógico, que los debe poner. Es que esa es la cuestión. O sea, puede llamar al Tala y poner Ochoa, puede llamar a Romo y poner a Lira. Ledesma y poner puede llamar a Ledesma y poner a Reyes. Uno en lo que ve puede llamar 4 o 5 jugadores, pero al final Las poner Chivas, 2. Uno puede ser Tala y el otro Alvarado. Las Chivas no juegan ni cerca como la selección mexicana. No, le dan un baile ahorita. O sea, si hoy juegan los dos, las Chivas ganan a la selección mexicana. Bueno, pues entonces aprovecha. Aguirre no es tonto, debe aprovechar eso. Yo no sé Aprovechalo. Porque los otros traen otro roce y creo que eso nos estamos olvidando. ¿De quién? La parte europea. La parte europea trae otro roce, enfrentan otra calidad. De todas maneras gana Chivas. Sí, juega Chivas, Chivas juega mejor, pero un partido entre la selección y Chivas, yo no sé si le gane. Gana Chivas. Gana Chivas. Imagínate. Deja tu rencor para otro día. No es rencor. A Raúl Jiménez lo marca Rubén Díaz, lo marca el de Holanda. O sea, acá lo va a marcar Campillo. No, pues, Van Dijk, lo marca Campillo y Romo. ¿Quién de Chivas te gustaría en la lista final? Dame nombres. Ledesma. Richie Ledesma. Me gustaría Ledesma. ¿Y quién más me gustaría? Brian me gustaría. Es muy buen jugador. ¿El Piojo? El Piojo. El Piojo está ahí. Ya está. El Tala está.
Romo seguramente, si está físicamente bien, puede ser. Y Hormigol. Hormigol tiene que esperar. Puede jugar, pero estando Raúl Jiménez. Pero tiene que estar en la lista. En el Mundial sí. Está en la lista. ¿Está en la lista? Debe estar en la lista. Debe estar. Sí, debe estar en la lista. A mí no me gustó. No le hagan caso a Aguirre de que va a decidir después del partido con Serbia. Lo tiene decidido ya. Claro. A mí no me gustó lo que dijo Jared el otro día. ¿Lo que dijo quién? ¿Qué dijo? Jared, basado en su información, ¿no? De que para el técnico nacional, el cuarto como centro delantero en la fila era la hormiga. Hormiga González. Hormigol, dile, por favor. Bueno, depende cómo esté Santi Jiménez, que no ha jugado. No, por eso, pero en este momento, aún así, con todo como esté, es Raúl, Santi, Berterame y Armando. Raúl, Santi, Armando, Berterame va al lado derecho. Pero esa es la cosa. Al lado derecho. Dice Jared que él tiene información que es el cuarto así en la lista. Lo puede utilizar el centro delantero, pero va a jugar del lado. No lo puede dejar fuera del Mundial a la hormiga. No lo va a dejar, lo va a llevar. Pero si tiene que utilizar a alguien de cambio, los dos cambios... Que no va a ser titular la hormiga, estoy de acuerdo, pero va a tener minutos. Pero él quiere que lo pongas de titular. Yo cuando digo... No, pero al menos que no sea el cuarto, que esté arriba de Berterame. Es que tiene que ser el tercero. Yo te digo algo, para mí Raúl evidentemente es el titular y hoy Hormigol está al nivel de Santiago. Sí. Porque Santiago no ha tenido minutos por la lesión. Y Berterame va más del lado derecho, va cargado del lado derecho, igual que Quiñones. Despedimos a ESPN 4 Centroamérica a continuación. Partidazo que van a tener ellos entre Brasil y Francia. Partidazo. Mientras Argentina se oculta jugando contra Zambia, Brasil se exhibe contra Francia. Sí, de acuerdo. José Ramón, ¿qué localidad? Vamos a hablar de algo que muchos aficionados sienten, pero pocos logran explicar con claridad. La situación actual de la selección mexicana de fútbol en un momento que debería ser ilusionante, pero que en realidad está lleno de dudas, incertidumbre y una sensación constante de que algo no termina de encajar. Porque cuando uno analiza lo que está pasando con el equipo nacional, no puede quedarse solo en los resultados. Tiene que ir más allá. Tiene que observar el contexto completo, entender cómo se está construyendo este proceso y sobre todo cuestionar si realmente se está avanzando en la dirección correcta o si simplemente se está repitiendo una historia que ya conocemos, una historia donde hay talento, donde hay momentos de esperanza, pero donde al final siempre aparece ese límite que parece imposible de superar. Y es que México ha sido durante muchos años una selección constante, una selección que compite, que clasifica, que está presente en los grandes torneos, pero que al mismo tiempo no logra dar ese salto definitivo que la coloque entre las potencias. Y ahora con un mundial cada vez más cerca y con la responsabilidad adicional de jugar como anfitrión, la exigencia es mayor que nunca, porque no se trata solo de participar, se trata de convencer, de competir de verdad, de demostrar que el fútbol mexicano puede aspirar a algo más que lo de siempre. Y en ese contexto aparecen múltiples temas que alimentan el debate, comenzando por una de las posiciones más simbólicas del equipo, la portería, donde el nombre de Guillermo Ochoa sigue generando opiniones encontradas, porque por un lado, nadie puede negar su trayectoria, su experiencia, su capacidad para aparecer en momentos importantes. Su historia en mundiales donde ha sido protagonista, pero por otro lado también es evidente que el tiempo pasa, que las nuevas generaciones necesitan oportunidades y que tarde o temprano tendrá que darse ese relevo que muchos consideran urgente. Y ahí es donde surge el dilema: apostar por la seguridad de lo conocido o arriesgarse con lo nuevo.
Una decisión que no es sencilla, porque implica pensar no solo en el presente, sino también en el futuro. Y este mismo conflicto se replica en otras zonas del campo, donde hay jugadores jóvenes con talento, pero que aún no terminan de consolidarse, como figuras de Tecminanchis, lo cual se traduce en un equipo que por momentos parece incompleto, que no logra encontrar una identidad clara y que depende demasiado de acciones aisladas en lugar de un funcionamiento colectivo sólido. Guaizo lleva directamente a cuestionar el trabajo táctico, la idea de juego, la manera en que el equipo se organiza dentro del campo, porque en el fútbol actual no basta con tener buenos jugadores, necesitas un sistema, una estructura que permita potenciar las virtudes y minimizar las debilidades. Y ahí es donde entra la figura del entrenador, en este caso Javier Aguirre, un técnico con experiencia, con conocimiento del entorno, con la capacidad de manejar la presión, pero también con un estilo muy definido que no siempre conecta con lo que la afición espera, porque su enfoque es más pragmático, más orientado al orden, a la disciplina, a la solidez defensiva, lo cual puede ser efectivo, pero también limita la creatividad, especialmente cuando el equipo necesita proponer, generar juego, romper defenses cerradas. Y en esos escenarios es donde México ha mostrado más dificultades, donde se nota la falta de ideas, la ausencia de variante, la incapacidad para sorprender al rival. Y uno de los factores que explica esto es la falta de extremos naturales, jugadores que puedan desbordar, generar amplitud, desequilibrar en el 1 contra 1. Algo fundamental en el fútbol moderno y que México no ha logrado producir de manera constante en los últimos años, lo cual no es solo un problema de la selección, sino de todo el sistema de formación, porque si esos perfiles no se desarrollan desde las bases, es muy difícil que aparezcan soluciones a nivel profesional, y esto abre un debate más amplio sobre el estado del fútbol mexicano en general, sobre cómo se están formando los jugadores, qué tipo de prioridades existen en los clubes, si realmente se está apostando por el talento nacional o si se está dando más espacio a jugadores extranjeros en posiciones clave, lo cual termina afectando directamente al equipo nacional. Y en medio de todo esto, también aparece un concepto que se repite constantemente en las discusiones, la jerarquía, esa cualidad intangible que tenían jugadores como Rafael Márquez o Andrés Guardado, futbolistas que no solo aportaban calidad, sino también liderazgo, personalidad, capacidad de asumir responsabilidades en momentos críticos. Algo que hoy parece no estar tan presente en la selección actual, donde hay talento, pero falta esa figura que marque la diferencia desde lo emocional, desde lo mental, desde la actitud, y esto es clave en torneos como el Mundial, donde no todo se define por la táctica o la técnica, sino por la capacidad de competir bajo presión, de mantener la calma en momentos difíciles, de aprovechar oportunidades y de no cometer errores que puedan costar caro. Y hablando de errores, también es importante señalar que México ha tenido problemas en aspectos muy específicos del juego, como la contundencia en ataque, la concentración defensiva o el manejo de los momentos dentro del partido. Detalles
que pueden parecer menores, pero que en realidad son determinantes cuando enfrentas a rivales de alto nivel, porque en ese contexto cualquier falla se paga, cualquier desconcentración se convierte en gol en contra, y cualquier oportunidad desperdiciada puede significar la eliminación. Y si a eso le sumamos el factor emocional, la presión de la afición, la expectativa de jugar en casa, el peso de la historia, el resultado es un escenario complejo donde el equipo tendrá que demostrar no solo su capacidad futbolística, sino también su fortaleza mental, su madurez, su capacidad de manejar situaciones adversas, y esto no es algo que se construya de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo, trabajo y sobre todo continuidad, algo que no siempre ha estado presente en el fútbol mexicano, donde los cambios suelen ser constantes y donde muchas veces se priorizan los resultados inmediatos por encima de los procesos a largo plazo, lo cual dificulta la construcción de una identidad sólida, y esa falta de identidad es precisamente uno de los principales problemas de la selección actual, un equipo que no termina de definir a qué juega, que cambia de idea según el rival o el momento, y que por lo tanto pierde consistencia. Algo que se refleja en el rendimiento irregular que ha mostrado en los últimos partidos, donde alterna buenas actuaciones con otras mucho más pobres, generando una sensación de incertidumbre que no ayuda a generar confianza, ni dentro del grupo ni en la afición. Y hablando de la afición, este es otro factor clave en todo este análisis, porque el público mexicano es apasionado, exigente, siempre está presente, siempre apoya, pero también espera resultados. Espera ver un equipo que lo represente, que juegue con orgullo, con intensidad, con carácter, y cuando eso no ocurre, la crítica aparece de inmediato, lo cual puede afectar el entorno del equipo, especialmente en jugadores jóvenes que aún están en proceso de consolidación. Y aquí es donde el manejo emocional se vuelve fundamental. La capacidad de aislarse del ruido externo, de mantener el enfoque, de confiar en el trabajo que se está relajado. Porque al final del día el fútbol se define en la cancha, no en los comentarios ni en las opiniones, y será ahí donde México tendrá que demostrar de qué está hecho, si puede superar sus limitaciones, si puede encontrar su mejor versión en el momento adecuado, si puede romper con esa barrera psicológica que ha marcado su historia reciente. Ese famoso límite que aparece una y otra vez en instancias decisivas, y aunque el camino no es sencillo, tampoco es imposible, porque el fútbol siempre deja espacio para la sorpresa, para que un equipo que llega con dudas termine encontrando su identidad, su confianza, su nivel justo cuando más lo necesita, y esa es la gran esperanza que rodea a esta selección. La posibilidad de que todo encaje en el momento preciso, de que las piezas finalmente funcionen como un conjunto, de que el talento individual se convierta en rendimiento colectivo y de que el equipo logre competir al nivel que se espera, no solo para cumplir con lo mínimo, sino para aspirar a algo más, algo que hasta ahora ha parecido lejano, pero que sigue siendo el objetivo, porque al final del día el fútbol no se trata solo de participar, se trata de competir, de intentar ganar,
de buscar trascender, y esa es la verdadera prueba que tendrá México en el próximo Mundial. Una prueba que no solo definirá resultados, sino también el rumbo del fútbol mexicano en los años por venir, porque dependiendo de lo que ocurra, se tomarán decisiones, se harán cambios, se definirán proyectos, y por eso este momento es tan importante, porque representa una oportunidad única para demostrar que se puede evolucionar, que se puede aprender de los errores, que se puede construir algo diferente, algo que rompa con el pasado y que abra la puerta a un futuro más prometedor. Pero para que eso suceda, no basta con intención, se necesita trabajo, se necesita claridad, se necesita conviction y sobre todo se necesita que todo eso se refleje en la cancha, en cada partido, en cada jugada, en cada decisión, porque es ahí donde realmente se construye la historia y será ahí donde la selección mexicana tendrá la oportunidad de demostrar si está lista para dar el paso que tanto se le ha exigido o si todavía tendrá que seguir buscando la manera de alcanzar ese nivel que durante tanto tiempo ha estado persiguiendo. Y si seguimos profundizando en esta narrativa, también es inevitable detenernos en cómo se construyen las expectativas alrededor de la selección mexicana y cómo esas expectativas muchas veces terminan siendo un arma de doble filo, porque por un lado impulsan, motivan y generan ese ambiente de ilusión que rodea a cada proceso mundialista, pero por otro lado, también pueden convertirse en una carga muy pesada cuando el rendimiento no está a la altura de lo que se espera. YNL. Caso actual. Esa dualidad está más presente que nunca, porque existe una mezcla constante entre la esperanza de que el equipo pueda sorprender y el miedo de que se repitan los mismos errores del pasado. Y esa incertidumbre se alimenta de todo lo que hemos venido analizando, desde la falta de identidad hasta la ausencia de líderes claros, pasando por las dudas tácticas y las inconsistencias en el rendimiento. Y es que cuando un equipo no logra transmitir una idea clara de juego, cuando no se percibe un plan sólido que se mantenga en el tiempo, es muy difícil que la afición confíe plenamente. Porque el fútbol no solo se trata de ganar, también se trata de cómo ganas, de qué sensaciones transmites, de si el equipo parece tener el control o si da la impresión de que todo depende de momentos aislados. Y en ese sentido, México ha dejado más preguntas que respuestas en su preparación reciente, lo cual no significa necesariamente que todo esté perdido, pero sí indica que hay aspectos importantes que aún no se han resuelto. Y uno de ellos es la capacidad de competir contra selecciones